Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, que el Señor esté con ustedes, con la paz del Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. En esta noche, me gustaría estar trayendo una pequeño audio que el Señor me insistía en esta mañana y en esta tarde mientras estaba orando, la importancia de la concordancia en la oración, el poder que hay en el concordar un grupo de oración, cuando estamos entre varias personas, gloria es el nombre del Señor, de concordar por un propósito cuando vamos a ayunar, gloria es el nombre del Señor, o si vamos a interceder por la liberación, por un propósito, por una victoria de un hermano, una hermana, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me guiaba por Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 14, cuando ahí dice en la palabra del Señor que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Vemos lo que es importante, que cuando nosotros oramos en grupo, bendito sea el nombre del Señor, nosotros obtenemos victoria. También si recordamos en Segunda de Crónicas, me parece que es capítulo 7, el versículo 14, donde habla que el Señor dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el Señor en esta tarde me llevaba a la importancia de concordar cuando tú tienes un grupo de 5 o 7 personas en un grupo de intercesión, sea un grupo de oración, que tú te reúnes en casa, en la iglesia o en algún lugar por un motivo y tú estás allí para interceder. Es importante que todos estén de unánime de acuerdo, porque la palabra dice que si nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí en la tierra, 2 o 3 personas que concordaran aquí en la tierra, eso será hecho en el cielo. Y también la palabra dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos lo que es importante también de que si el Señor está allí donde hay un grupito de oración, de que uno no ore por, perdón que sea tal vez un poco brusca el decir que unos oren por papas, otros por tomates, otro por lechugas, porque lo importante es que cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial, es que nosotros podamos entender, gloria es el nombre del Señor, que cuando nos estamos presentando como dice la palabra del Señor, que él buscaba a alguien que se pusiera en la brecha, pero no lo halló. En el libro de Ezequiel habla que el Señor necesita hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Tal vez hay gente que está pasando por necesidades, una enfermedad, pero cuando una persona o en un grupo uno empieza a orar, digamos, por un joven, la otra persona no comprendió, no hubo una buena comunicación, la otra persona empieza a orar por su papá, por su mamá, y la otra por el matrimonio, yo qué sé, esa oración va a ser en vana, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez usted va a decir: hermana, pero estamos orando a Dios, sí, pero es importante que cuando tú estás sola, bueno, tú estás sola, estás orando en la intimidad con el Señor, pues tú estás sola, estás clamando al pero lamentablemente cuando la persona, tal vez por un malentendido, o la persona se deja llevar por la emoción, y empieza a hacer guerra espiritual, y la persona empieza, bendito sea el nombre del Señor, tal vez ni siquiera está, yo no sé, no puedo decir por la emoción, pero la persona empieza, gloria sea el nombre del Señor, a orar por otra cosa. Importante es que el Señor me decía desde el día de ayer lo que es importante, la comunicación. Algo que el Señor me permitió ayer vivirlo, experimentarlo, y era para que la gente, bendito sea el nombre del Señor, a veces uno puede explicar, pero no lo entiende, la importancia de la comunicación. Si el líder de oración no comunica, va a haber un malentendido. Si la persona a quien se le está
dando el mensaje, no escucha, no está atento, no va a entender dónde va a ser el lugar, la hora muchas veces. Y muchas veces el enemigo va a aprovecharse de eso, gloria sea el nombre del Señor, para traer malos entendidos, para que la oración no fluya, para que no haya concordancia, para ya el enemigo traer oposición y para traer tal vez un sentimiento maligno, enojo. Y allí donde hay enojo, donde hay un espíritu de ira, un espíritu contrario a la palabra del Señor, pues realmente esa oración no va a ser llegada al cielo, porque nosotros necesitamos concordar, estar en paz los unos con los otros, para poder que esa oración sea poderosa, potente, gloria sea el nombre del Señor, porque cuando entramos en batalla, en un grupo, gloria sea el nombre del Señor, obtenemos victorias maravillosas. Pero ¿qué es lo que me decía mientras ayer yo estaba orando? El Señor me decía, mira lo que pasó cuando Moisés llevaba al pueblo a orar, a la intercesión. Cuando vemos a Abraham, gloria sea el nombre del Señor, intercediendo por Lot, gloria sea el nombre del Señor, él comenzó a interceder, a hablar con el Señor diciendo, y Señor, si es que hubiera 50 justos, vas a quemar Sodoma y Gomorra junto con lo impío. Y después él continúa intercediendo y descendiendo de 40, 30 a 20. Y vemos que por la intercesión, por la oración intercesora de Abraham, Lot no fue quemado, no fue muerto junto con los impíos, bendito sea el nombre del Señor, sino que envió a sus ángeles. También vemos que Moisés, un hombre de Dios que no permitió que cuando Israel pecaba, él se interponía en la oración y le decía, Señor, ¿qué dirán que lo has sacado a Israel para morir en medio del desierto? Y él clamaba. Y vemos allí que el Señor operó grandes maravillas a través de la intercesión. Entonces, cuando tú te unes en grupo, así como en el campamento de Israel, cuando se unían para vencer en la batalla Jericó, a la ciudad de Ai y muchos pueblos que vencieron el pueblo de Israel. Asimismo, cuando nosotros como pueblo de Israel, como nación santa, cuando tú te unes en un grupo de oración y estás concordando, vamos a decir un ejemplo, por la liberación de alguien que está en las drogas, gloria sea el nombre del Señor, o alguien que está en el satanismo, si tú concordas y cada uno no está comenzando a orar porque yo quiero que me escuchen a mí, sino que cada uno va concordando y va diciendo amén, así sea, para gloria tuya, Señor, bendito sea tu nombre, sí va al encuentro de aquella persona, y la persona que está dirigiendo o que aquella persona que está dirigiendo en el momento la oración, los otros van a concordar con la oración que está dirigiendo la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y después dar paso a que si ya la persona, bendito sea el nombre del Señor, ya tomó su tiempo y va a ceder el tiempo para que la otra persona, lo que el Señor, el Espíritu Santo le está ministrando, gloria sea el nombre del Señor, porque no es por mi carne que yo debo interceder o orar, entrar en batalla, sino debe ser el Espíritu Santo, gloria sea el nombre del Señor, que me debe dirigir. Y es allí cuando la visión espiritual se abre y el mundo espiritual uno empieza a mirar en visión lo que está pasando. Porque cuando tú empiezas a orar por una persona, muchas veces uno comienza a ver los velones cuando alguien le está haciendo brujería, cuando algo está sucediendo. Es como hoy en esta tarde yo estaba intercediendo, orando por alguien, y mientras estaba orando por alguien con el Espíritu Santo me llevaba a mirar en esa visión cómo esta persona por la cual yo estaba intercediendo, estaba orando, yo la veía que estaba alrededor, había una serpiente que la tenía envuelta a aquella joven. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me impactó. Pero ¿por qué es poderosa la oración? Porque cuando tú concordas, porque estamos orando para que esta joven sea libre. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchas personas que muchas veces vamos a acusar, a colocar el dedo diciendo esta persona es satanista, esta es bruja, pero tenemos que recordar que la misericordia y la gracia del Señor, Jesucristo murió por todos, no viendo si uno es satanista, brujo, hechicero, asesino,
pedastra, prostituta, drogadicto. No, el Señor murió por todos y nuestro corazón tiene que ser lleno de piedad y misericordia. Maravilloso es el nombre del Señor. Y cuando empezamos a orar, a interceder, fue poderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Podíamos sentir la presencia hermosísima del Señor y podíamos sentir también el perfume del Todopoderoso. Se podía sentir un perfume que emanaba y que llenó toda la habitación. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el Señor empezó a hablar conmigo de la importancia de poder concordar, porque si 2 o 3 concordan aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir en medio de este pequeño audio? De decir que es importante en medio del grupo de oración, de tu casa de paz, de tu célula de oración, con tu pastor, con tus hermanas, con la dirigente de oración, si tú eres líder de oración. ¿Qué quiere decir? Que tus hermanas, o si a ti te gusta mucho orar, es que tú tienes que escuchar y concordar con la persona que está dirigiendo la oración, y después, cuando ya ha terminado el turno de la otra persona, que tú continúes orando lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pone en tu corazón, o lo que el Espíritu Santo te está ministrando a ti, cómo quiere conducirte a ti. En tus labios coloca palabras para decirte: tú vas a interceder por esta misma persona de esta manera, porque muchas veces, tal vez en el momento, si todos comienzan a orar, muchas veces no se escucha ni se puede concordar, porque unos están orando y es como alaridos, como cuando vemos que en la Biblia, gloria sea el nombre del Señor, cuando Dios le dice a Moisés: desciende porque el pueblo se ha corrompido, y cuando baja, dice, se escucha alarido como de fiesta. Era porque estaban se había profanado Israel, estaban ofreciendo dioses, estaban ofreciendo holocaustos al becerro de oro. Y no era grito de alarido de victoria o de guerra, sino era de otra cosa. Entonces, cuando tú estás también orando al Señor, que tú no te dejes llevar por la emoción, por la carne, sino que es el Espíritu Santo para que tú puedas ser victorioso en la oración. Y el Señor me decía que tan poderosa es la oración para derribar yugos, para romper amarres, para romper nudos, para romper yugos, para pudrir los yugos que colocan, que muchas veces que en la oscuridad nuestros enemigos ocultos los ponen, muchas veces para impedir caminar, o muchas veces para quitar la fe, o las personas realmente que llegan y que están atadas y que necesitan ayuda. Entonces tú como yo necesitamos ponernos en la brecha, orar, pero concordando. La persona que está dirigiendo, escuchar por qué se va a orar, por quién se va a orar, cómo se va a orar. ¿Por qué? Porque tal vez Dios le dio estrategias a esa persona, o el Espíritu Santo le dijo: van a orar así, o tal vez a otra hermana, a otro hermano, el Señor le puede decir: ustedes van a orar por esa misma persona de esta manera. Y eso es importante, porque cuando hay la comunión, empieza uno en esa comunión uno puede saber cómo el Espíritu Santo quiere Él libertar, cómo Él quiere trabajar en esa persona. Entonces es por eso que estoy haciendo este pequeño audio, porque el Señor me decía el poder que hay en la oración cuando se concorda y cuando se ora con fe, cuando se ora uniéndose y diciendo amén, concordando a la oración. Cuando tú ya terminas de orar, el hermano, la hermana que está de tu lado continuará orando un tiempo, y después la otra persona. Y ahí es cuando empieza a manifestarse el poder del Señor, porque empieza a mostrar y empieza el poder de Dios a enviar sus ángeles para, gloria sea el nombre del Señor, para atar esos demonios, esos espíritus inmundos que están atacando la persona por quien se está orando, intercediendo. Y nosotros vemos cuán poderosa es la oración, porque hay liberación, hay sanidad. El Señor sana de cáncer, sana de muchas enfermedades. Entonces era por eso que el Señor me decía que hiciera este audio para explicar la importancia, que tú puedes orar,
Pero si tú no concordas, muchas veces esa oración no llega al cielo, porque se escucha más alarido. Pero cuando no hay concordancia, el enemigo se burla de nosotros. Pero cuando tú concordas y hay un orden, porque vemos que nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que le gusta el orden, no es que tú presentas de cualquier manera. Entonces dice la palabra, si mi pueblo se humillara. Entonces hay pasos en la oración para entrar y ser victoriosos. Hay pasos a seguir, no tal vez... en la Biblia sí podemos mirar por Josué, por los hombres de Dios que el Señor los levantó. Había el líder que Dios le hablaba, Dios le hablaba a Moisés, Dios le hablaba a Josué, y vemos que el campamento no decía yo voy a hacer a mi manera, no, tenían que escuchar a Josué, tenían que escuchar a la persona que estaba al frente, que Dios había escogido para poder saber qué era el mensaje que Dios había hablado, qué es lo que había dicho, cuál era la estrategia. Y por eso vemos que los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué? Porque fue Dios que dio la estrategia, fue Dios que dio las coordenadas, cómo se tendría que luchar, cómo se tendría que pelear dentro de... Gloria sea el nombre del Señor de esa ciudad. Y vemos que cuando el Señor dice que los sacerdotes, bendito sea el nombre del Señor, de la tribu de Leví, tenían que estar 7 días, estar dando una vuelta cada día. Hasta el 7º día tenían que dar 7 vueltas y con los cuernos. Vemos, gloria sea el nombre del Señor, que en Josué capítulo 6 dice que él cuando les dijo que no tendrían que gritar, el pueblo se cayó. Dijo, cuando yo dé la orden, gritad, gritad y tocar las bocinas. Y así fue. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Josué, capítulo 6, vemos que él siguió las estrategias que Dios le mandó. Él no hizo lo que él pensó, lo que él creyó, lo que a él le pareció, su emoción. No, él siguió las estrategias, siguió el plano divino, él escuchó, estuvo atento a lo que, como Dios quería darles la victoria. Tenemos que entender que la batalla, la guerra no es de nosotros, quien pelea por nosotros, el Todopoderoso, el gigante. Como poderoso gigante que va delante de nosotros dándonos la victoria. Entonces, Él es el que tiene la estrategia, Él es el dueño de la estrategia, de las coordenadas, de los planes, Él sabe de anticipación cómo ganar la guerra. Entonces, a nosotros de sujetarnos, de someternos a nuestro Dios, a Elohim, para ser victoriosos. Entonces, si Josué, él obedeció y él después pasaba el mensaje al campamento de Israel para decirles cómo era lo que Dios quería hacer, entonces, asimismo no ha cambiado el plan divino del Señor. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Así que mismo que tú estés guerreando en un pequeño grupo, que es el pequeño campamento, yo no sé cómo se llame el nombre de la iglesia donde tú vas, pero así también como un grupo, como un campamento, Dios te está tomando, te está mirando y quiere que tú también sigas las coordenadas de lo que habla el Espíritu Santo, cómo interceder para darnos victoria y poder sobre todo sujetarnos a su palabra, hablar con la palabra, porque sabemos que el enemigo lo derrotamos por la palabra, usar la palabra. Y ese es este pequeño mensaje. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yeshua te ama y si tú tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje y tú no conoces al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón y dale la oportunidad de que tu oración sea más eficaz, porque hay mucho católico que muchas veces ora al Señor, pero vemos que en la oración dice que no es respondida porque es necesario decir en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yeshua y Yeshua sea glorificado en el Padre. Entonces es muy importante orar a nuestro Rey y sobre todo darle toda la alabanza, la adoración y la exaltación al que vive para siempre. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde en este día. Bendiciones, aquí su hermana Lorena. Que el Señor te bendiga con paz y amor. Un beso grande en el corazón en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.